De los morosos en las comunidades de vecinos. Si yo os digo que en la comunidad autónoma vasca hay 12 millones de euros que se deben a las comunidades de vecinos, pero es que encima son las entidades financieras o las promotoras las que son las nuevas morosas en estas comunidades de vecinos. ¿Qué me decís? Bueno, ¿qué hacer cuando, desde luego, la deuda está ahí, pero cuando es una entidad financiera que se ha hecho con ese piso, habitualmente después de un proceso de desahucio, es la que no paga las cuotas de la comunidad? ¿Consecuencias que puede tener? Pues que el resto de vecinos tendrán que seguir pagando e incluso aumentar esa cuota, o si hay derrama, poner ese dinero, ya que las entidades parece ser que se resisten a pagar esas cuotas de comunidad. Morosos, los nuevos morosos, las entidades financieras, los bancos. ¿Por qué? Ana Landaida es administradora de fincas y la tenemos aquí, y se lo voy a preguntar a Ana Larrachaldeón. ¿Y por qué ahora son los bancos los que no quieren pagar? Fíjate, es paradójico, porque esos bancos se han hecho con esos pisos precisamente por impagos de sus clientes, sí. Y ahora son ellos los que no pagan. Sí, bueno, ahí hay que hacer matizaciones, es decir, no todos los bancos son iguales, dependiendo de qué entidades bancarias pagan mejor o pagan peor, y luego también depende de quién reclame, es decir, cuando el que está reclamando es un administrador que sabe cuáles son sus funciones, que sabe cuáles son las medidas que le otorga la ley en el caso de que estas entidades bancarias no paguen, pues realmente es más fácil. Cuando estamos hablando pues, de una comunidad de vecinos que lo gestionan ellos, que desconocen muchas veces cuáles son los medios para poder cobrar, hombre, pues les marean un poquillo más y al final esto se tiende a alargar, ¿no? Fácil no es cobrar esas deudas, en este caso, no, por ejemplo, las entidades financieras. Muchas veces se terminan en el juzgado para cobrarlas. Sí, terminan en el juzgado. Sí, sí. Juana, pues ahora que estoy pensando con el tema de las tasas judiciales y demás, habrá muchas comunidades que digan, ojo, pues mira, ya asumimos de alguna manera esa pérdida y seguimos pagando nosotros, antes de entrar en el camino judicial. Las tasas judiciales se pueden recuperar, es decir, cuando uno va a reclamar unas cantidades a un banco y efectivamente esas cantidades son adeudadas y es correcto que se adeudan, pues evidentemente la justicia te da la razón. Entonces, bueno, pues todos los daños y perjuicios que te ha causado, y las tasas es uno de los daños y perjuicios que te ha causado esa entidad bancaria por tenerle que reclamar en el banco, pues evidentemente la recobras. ¿Y por qué no pagan? Quiero decir, ¿qué dicen los bancos que no pagan? Uy, te dicen muchas cosas, nunca te dicen no, pero siempre es, mándame esto, llámame más tarde, ahora tienes que contactar con fulanito, con menganito, es decir, van un poco alargando la situación hasta que, bueno, pues aquí nos hemos parado, acuerdas con la comunidad reclamarle judicialmente y entonces, bueno, pues se dan cuenta de que las cosas no son tan fáciles como ellos preveían, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando empiezan a funcionar. Ya, pero es que estoy pensando en los morosos de toda la vida, entiéndeme, porque hay gente pues, que no paga, sobre todo en estas épocas de crisis no pagan, hay muchos impagos por alquiler, por ejemplo, y eso está también relacionado con los impagos de las cuotas de la comunidad, pues porque no tiene dinero. La insolvencia, un banco no dirá que es insolvente, ¿no? No, bueno, es que esa contestación no te la van a dar nunca, y el no tampoco te lo van a dar. Pero es un poco lo que te digo, es irle poniendo piedras al camino o ir haciéndolo un poquito más difícil para que paguen, pero cuanto más tarde mejor. ¿Pagan al final? Sí, siempre se paga. Sí, se paga, la ley establece mecanismos para cobrar a ese y a cualquier otro que deba a la comunidad. Lo dicho, Ana, ¿te parece bien que abramos el teléfono? Lo digo por si hay alguna comunidad de vecinos que lo está pasando realmente mal. Un dato, en una finca céntrica, es decir, en un edificio céntrico en San Sebastián, yo conocía el dato de que precisamente una entidad financiera poseedora de un piso, con la titularidad de un piso, debía 9.000 euros a la comunidad porque tenían que haber realizado varias derramas, ¿no? Algo que tienen que asumir el resto de convecinos. Esta es una de las consecuencias. No deberían. ¿No deberían? No deberían. Ya, pero si tienen una obra urgente, tú imagínate que ha habido pues no sé, un problema grave con la estructura y se tiene que hacer una derrama y si el banco no paga... Hombre, una reclamación judicial piensa que nos puede durar entre 3, 4 meses, 5 como mucho. Estamos hablando de tiempos máximos, ¿no? Yo creo que desde que decides hacer la obra hasta que esa resolución puede salir, pues evidentemente siempre puedes intentar que los vecinos no pongan esa diferencia e intentar negociar pues, con la empresa que te va a hacer la obra. Es decir, hay muchas opciones para que los vecinos no tengan que soportar esa insolidaridad por parte de los bancos. Hay en algunos casos que tiran para adelante y el resto de vecinos ponen. Es una opción. Porque dicen, bueno, ya reclamaremos, pero ahora que hace falta pagar al arquitecto, no sé qué, pues claro, porque cada uno reclamará también sus facturas.
bueno, incluso facturas de las personas que limpian la escalera, por ejemplo, ¿no? Que no se hacen cargo tampoco las entidades. Nos llama la atención, a vosotros también, ¿verdad? Bueno, pues atentos, porque parece ser que esto de los morosos va cambiando. Hay nuevos perfiles de nuevos morosos. Vamos a verlo, creo que tenemos un vídeo preparado. Si pensamos en perfiles de morosos, a muchos nos viene a la cabeza el que vivía en el ático de 13 Rue del Percebe, el maravilloso cómic clásico de Ibáñez. Este era un individuo que se pasaba la vida ideando tretas más o menos ingeniosas para no pagar a quien le alquilaba la buhardilla ni al resto de sus acreedores. Ese personaje está basado en la realidad y ha existido siempre. Es el vecino que solo paga las cuotas de vez en cuando, pero el complicado escenario económico que sufrimos desde 2008 ha hecho brotar nuevos tipos de morosos. Los jóvenes, a título individual o en pareja, que compraron su piso contando con un nivel de ingresos que ya no tienen al haber perdido uno de ellos o ambos su puesto de trabajo. Una vez que agotan desempleo, ayudas sociales y apoyo familiar, resulta difícil mantenerse al día en el pago de la comunidad o las derramas. Son personas que quieren pagar, pero no pueden. Los bancos, sí señor. Después de ejecutar los desahucios a los propietarios que no pueden seguir pagando su casa, se quedan la vivienda, pero se olvidan de las cuotas mensuales y de otros gastos. De momento, parece que por esta cuestión a ellos no se les persigue. Algunos administradores de fincas aseguran que, aunque remolonean todo lo posible, terminan pagando. Las promotoras y constructoras de pisos, que al haber incurrido en problemas de liquidez o encontrarse en concurso de acreedores, aseguran no poder hacerse cargo de las cuotas de pisos, locales y garajes porque no han podido venderlos. Sería interesante saber si ese volumen de construcciones estaba sobredimensionado o no respecto a las necesidades reales del momento, pero esa es otra cuestión. En cualquier caso, la realidad hoy es que 1 de cada 3 comunidades de vecinos alberga algún moroso. 1 de cada 3 comunidades tiene un moroso. Sí. Y entre ellos hay ahora las entidades financieras. ¿Te parece bien que abramos este debate? Perfecto. Bueno, tenemos, ya sabéis, a nuestros colaboradores que yo no sé si tienen algún problema en la comunidad y quieren consultar con Ana, o cómo veis la situación, sobre todo, pues eso, que entidades financieras, bancos y promotoras sean las que deben las comunidades de vecinos. Alfredo. Bueno, yo creo que morosidad ha habido siempre, ¿no? Entonces hay los dos tipos de morosidad, el que la persona que ha sido víctima del sistema en este momento, que no puede pagar, y los que lo llevan en los genes. Y yo creo que los bancos, pues de alguna manera, lo llevan en los genes. Y se resisten a pagar, y cuando ya tienen muchas ganas de pagar, se las aguantan. ¿Y eso por qué? Pues porque no es una persona que le puedas poner detrás al mamarracho del frac o al cobrador torero. O sea, es más difícil. Es más difícil, y entonces, bueno, yo creo que es tan difícil legalmente cobrar esa morosidad que los bancos dicen, bueno, pues ya pagaremos, ¿no? ¿Compartes eso? No es difícil pagar, ¿no? O sea, no es difícil cobrarla. Es decir, sí, además la ley incluso se ha modificado hace poquito, hace cuestión de unos meses, y si hasta ahora el banco pagaba la anualidad en curso más la inmediatamente anterior, ahora mismo tienen que pagar la anualidad en curso y las 3 inmediatamente anteriores. Es decir, ya la ley está amparando también a las comunidades de vecinos frente a este tipo de casos, y luego el acudir a los juzgados realmente, yo insisto, o sea, a la comunidad prácticamente le va a costar adelantar solamente el tema de las tasas judiciales, y hablamos siempre que supere los 2.000 euros. Pero siempre son recuperables, es decir, yo animo a que la gente reclame, porque es una manera de parar un poco este tipo de abusos. Medidas de presión, medidas drásticas. Hemos conocido que en algunas comunidades de vecinos, para que paguen los morosos, incluso se les llega a cortar el agua, el suministro eléctrico. Esto tiene consecuencias graves para el que lo haga, ¿no? Es que es ilegal, no se puede hacer. Es decir, tú no puedes quitarle a una persona, salvo que venga recogido en las propias normas de comunidad, no le puedes quitar ni el agua ni la luz. Es uno de los requisitos que además te puede denunciar, es decir, si realizas este tipo de actividades. Otra cosa es que, no pudiendo hacerlo, sí te dan las medidas para que tú puedas reclamar esas cantidades a través de los monitorios, de los juicios rápidos que estaba yo comentando.
Yo te quería preguntar una cosa. El problema de tener un moroso es, aparte del desgaste emocional que supone, menos cuando sois profesionales los que lo atendéis, pero luego también, si de lo que se trata es que hay que arreglar el tejado y hay que hacer una derrama, claro, y tienen que pedir la gente un préstamo, tiene que pedir un préstamo superior para cubrir esta emergencia, aunque luego lo cobres. En esas sentencias en las que se manda al banco, al moroso o a la constructora a pagar, se incluyen también daños y perjuicios, intereses de demora, todo eso que les puede asustar un poco más. A ver, son diferentes tipos de procedimientos. Tú, cuando reclamas cantidades que se deben a la comunidad, reclamas a través de este proceso que se llama monitoreo. Tú solamente puedes reclamar aquellas cantidades que son debidas a la comunidad. El caso que tú estás mencionando sería un caso de otro tipo de juicios, que entraríamos o bien en un verbal o en un menor cuantía, es decir, un juicio civil que en función de lo que reclamas iría a un tipo u otro de juicios, y que tendrías que reclamar daños y perjuicios y además los tendrías que demostrar y cuantificar. Más complicado. Bueno, el principio igual es un poco chorra, pero hay un sketch de Vaya Semanita en el que se ve, ¿no?, que está uno con el banco y todo, o sea, está un propietario y todos los demás son bancos, y claro, no aceptan ninguna derrama, no aceptan ninguna obra. ¿Puede darse el caso de que los bancos tengan voto y decidan que no se hace una obra en un edificio porque ellos no quieren pagarlo? No es que tengan el caso de que tengan voto. Todos los propietarios de un edificio tienen posibilidad de votar. Si el propietario es un banco, también lo tendrá. Otra cosa es que acudan y ejerzan ese derecho de voto, que habitualmente ningún banco tiene un representante, o yo desde luego no he visto todavía ninguno, que vaya a las reuniones de vecinos a votar. Pero sí que tienen ese derecho. Quiero introducir un tema porque me parece muy interesante. Ana, aprovechando que estás aquí, tú ya conoces la medida adoptada por varios municipios vascos, entre ellos el Ayuntamiento de San Sebastián, de recargar el IBI para potenciar de alguna manera que no estén los pisos vacíos, es decir, la recarga del IBI en todo piso que permanezca vacío durante una temporada. Se hacía, es decir, la intención de esa medida era pues fomentar el alquiler, que entrasen esos pisos, por ejemplo, en el mercado del alquiler. Bueno, pues hay una propuesta por parte del PNV pidiendo que se quite ese recargo, que sabemos, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de San Sebastián es del 50% en ese impuesto, en el IBI. Bueno, pues vamos a poner los datos encima de la mesa y a ver qué os parece este tema, un tema polémico también. Hemos estado con Javi Vitoria, concejal de Euskal Herria Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, y también con otro concejal del mismo consistorio, en este caso del PNV, es Iñaki Gurrutxaga. En Donostia, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles sobre los pisos vacíos, tiene un recargo especial. Es una medida adoptada por Bildu para fomentar el alquiler de las viviendas vacías. Es una medida que el PNV critica, califica de fracaso y va más allá. Pide que se retire. Donostia es una ciudad turística, es una ciudad que tiene universidad e importantes servicios y por lo tanto hay mucha vivienda que no está ocupada todo el año, pero sí se utiliza. Y estos no son supuestos de vivienda vacía. Eso ha provocado que haya muchísimas alegaciones y por lo tanto la consiguiente molestia a muchos ciudadanos. Se han girado 2.800 recibos, pero ha habido 2.500 alegaciones y otras 300 que ya se han presentado ya y aún no se ha acabado. O sea, ha habido más de 2.800, va a haber más de 2.800 alegaciones. Evidentemente no es un recargo ni cómodo, ni fácil, ni justo, ni consigue sus objetivos. Hemos hecho un proceso completamente garantista, hemos ido a grabar las viviendas efectivamente vacías. Bueno, que nos digan ellos que si la solución para la vivienda en nuestro país pues es construir más viviendas o es aprovechar el parque de viviendas que ahora mismo tenemos. Yo creo que esa es la solución. Hay que darle una solución y yo creo que las medidas que plantea el gobierno en este sentido pues yo creo que son positivas y tendrán su efecto. La aplicación de este recargo ha demostrado varias cosas. Una de ellas, que no cumple el objetivo que se proponía. Se planteó este recargo al IBI pues para promover el que viviendas vacías salieran al mercado de alquiler. No ha habido, no nos consta que haya ningún dato que acredite que efectivamente se ha producido este hecho. Yo creo que las diferentes instituciones estamos trabajando en el ámbito de estimular el mercado de la vivienda de alquiler. Yo creo que todavía es pronto para poder definir o para poder cuantificar hasta qué punto la medida que nosotros hemos implementado qué efecto ha tenido inmediato, pero yo creo que el mercado de la vivienda de alquiler en Donosti es mayor que hace un año y también tenemos que decir que, por lo que sabemos, los precios de la vivienda de alquiler están bajando, con lo cual yo creo que eso es una buena noticia para todos. Una medida polémica, penalizar esos pisos vacíos con intención
de que dejen de serlo, es decir, vacíos, para que entren en el mercado de alquiler. Ana, vamos a explicar por qué el IBI es un tributo, un impuesto que recaudan los ayuntamientos, que tiene que pagar todo aquel propietario de una vivienda habitable, ¿no? Correcto, sí. Sí, sí. No deja de ser un impuesto que evidentemente va en función de las características que tenga la vivienda, va en función de una serie de tramos que se suelen un poco calcular en función, evidentemente, ubicación centro de ciudades son las más caras, más metros de vivienda, evidentemente es mayor importe a pagar. Pero viene a ser, efectivamente, es un impuesto recaudatorio por tener la propiedad de viviendas. ¿Es fácil detectar los pisos vacíos? Esto es una pregunta porque dice, claro, cuando salen estas medidas de penalización, dice, ¿y cómo sabe el ayuntamiento? ¿Cómo determina que un piso es vacío y susceptible a esa recarga, a esa penalización? Yo creo que a través de los consumos que pueda tener de agua y de luz fácilmente es detectable si un piso está habitado o no está habitado, más o menos. Más o menos, digo, porque ahí entra la picaresca también, ¿no? Más o menos. ¿Sabes? Hablando de la picaresca, siempre hemos oído con los contadores del agua, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pueden supuestamente hacer algunos propietarios de pisos vacíos? Se hacen muchas cosas que es mejor no comentarlas, ¿no? Pero sí, realmente hay mucho fraude también en ese tipo de cosas, sí. Bueno, Ana es muy comedida, lógicamente, pero conocemos y desde luego en varios programas hemos visto que algunos denunciaban que propietarios iban a esas casas vacías a abrir las aguas y tal para que el consumo de agua figurase como de ser una vivienda habitada, ¿no? Y no vacía. ¿Qué os parece esta medida que se tomó en el ayuntamiento? A ver, no solamente el ayuntamiento de San Sebastián, hay que recordar que otros recargos en otros municipios llegaban al 100%, o incluso más, ¿no? ¿Qué os parece? Como para potenciar, por ejemplo, el que dejen de estar vacías esas viviendas. A mí me parece que es mejor medidas para incentivar que de penalización. Creo que siempre que se hace incentivando algo la gente reacciona infinitamente mejor que te hacen con una penalización. Sí, ¿va a dejar de estar vacío ese piso? A mí me ha llamado una cuestión la atención. La última persona que salía dice, yo creo que este año, o sea, que en este momento hay más pisos alquilados que el año pasado. Yo creo, no ha dado ningún dato concreto de que esa medida haya tenido éxito. Si hubiera un resultado contundente, estoy segura que lo hubiera dicho. Yo creo esta me ha dejado bastante... Yo solamente estoy pensando en esos propietarios que dicen, yo tengo la casa vacía, ya me gustaría ponerla en alquiler, pero no hay forma, o venderla. Bueno, yo entonces creo... encima tengo que pagar un recargo. Para mí es injusto, para mí es injusto que a un propietario, pues, y como muy bien ha dicho, no sé si era el concejal del PNV, que San Sebastián, pues es muy típico que haya gente que tenga pisos para las vacaciones, etcétera, etcétera, y no los quiera alquilar, pues me parece muy injusto y no se va a solucionar el tema por aumentar el IBI, ni muchísimo menos. No tienen datos porque no existen datos donde vean que esas viviendas han salido a alquiler, o sea, no es que no crea, es que no existen. Calder, ¿a ti qué te parece la medida? No veo la solución. Parece una medida que parece que se toma en Donosti y hay que hacer un casus belli de esto. Es una medida que, por ejemplo, impulsa el Partido Socialista de Andalucía en toda Andalucía o que se hace por lado, etcétera. Es decir, no es que sea algo que se le ha ocurrido a Donosti y ha visto la luz, es algo que se hace en muchos sitios. Por otra parte, argumentar, como ha hecho el concejal del PNV, que es que mucha gente lo alquila a estudiantes o que lo tiene para piso de veraneo, lo que está diciendo es que hay gente que hace algo ilegal, que es alquilarlo sin tener un contrato. Porque en caso de que lo tenga alquilado y haya gente viviendo, ese piso no está vacío y no cuenta como vacío. Pero lo que está diciendo es, no, es que hay gente que lo alquila, pero no lo dice que lo alquila. Eso es lo que nos está diciendo. Y por otra parte, no sé, me parece que se hace algo, ¿no? Como diciendo, la picaresca, si abro el agua, el IBI es bastante más pequeño que el consumo de ir todos los días a abrir el agua. Es decir, no estamos hablando de una cuestión que vaya a hacer que nadie que sea capaz de mantener 2 pisos en Donosti y uno de ellos vacío, se le vaya a caer el mundo por ello. Vamos a ver, mira, esta capacidad de recargo del IBI no la puso San Sebastián, la puso la Diputación Foral. Dio permiso a los ayuntamientos porque este tipo de tributos emanan de la Diputación Foral. Bien, pero luego ha habido ayuntamientos que no han tomado ninguna medida de recargo. Ayuntamientos que lo han hecho. Y también se intentó definir que era una vivienda vacía, porque la Diputación Foral tiene la obligación de dar esa definición. La definición que se utilizó fue aquella vivienda donde no hay empadronado nadie. Inmediatamente, cuando empezaron los municipios a sacarlo, se dieron cuenta que hay viviendas en las que no está empadronado nadie, pero sí están habitadas. Y entonces se empezaron a hacer excepciones a la norma. Pues porque claro, si es una vivienda para veranear, sus dueños viven en otra ciudad y viven aquí y no están empadronados. Ha sido tal follón
que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Irún se ha quitado el recargo del IBI porque no había manera de cobrarlo y porque tenías, como me parece que ha dicho el concejal del PNV, tenías todo tipo de alegaciones que tenías que estimar. Y es más, la gran picaresca ha sido precisamente no de los que han estimado, sino un matrimonio ahorrado comprando un piso para el hijo cuando sea mayor. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha empadronado la mujer en el otro piso y ya está. Entonces, en muchos situaciones puede haber diferentes, pero aquí hay un tema de fondo y es el problema de la vivienda que puede haber en una ciudad como San Sebastián y en otras, ¿no? No hay tantas vacías, ¿eh? No hay tantas vacías. Yo lo que no estáis tratando es un poco lo que yo veo desde el otro punto de vista, y es que si vamos a incentivar el alquiler, también tendremos que dar medidas a los propietarios para que se puedan defender de aquellos alquileres no deseados. Por ejemplo, yo puedo alquilar mi vivienda, que la tengo comprada para mi hijo, ese supuesto, y resulta que la vivienda era nueva. La alquilo y me encuentro con que no me pagan, me dejan una deuda y encima la casa destrozada. Aquello que aparentemente para mí iba a ser un negocio medianamente rentable, se ha convertido en un desastre. No lo puedo echar, me deja de ver una cantidad importante y además no puedo cobrar los desperfectos. Ana, ¿eso es lo que retrae a los propietarios de poner en alquiler? No estoy haciendo generalidades, es decir, lo que estoy haciendo es que hay muchas casuísticas y que si realmente solo intentamos cobrar por un lado, pero no ponemos medios para que la gente no tenga argumentos para decir yo no puedo o no quiero alquilar mi casa, sino que realmente digamos, todos tienen opciones. El que no quiere es, bien, es libre. En ese caso sí. Pero si realmente vamos a poner impuesto, demos medios también a aquellos para que salgan, por lo menos no perjudicados de un alquiler no deseado. ¿No ha mejorado un poco la legislación en ese sentido? No, realmente no, porque... el gobierno vasco no tengo entendido que ya lleva un tiempo regulando el mercado del alquiler y dando protección a los propietarios. Directamente gestionados por el gobierno vasco, pero no aquellos que están gestionados por los particulares. Es decir, un particular quiere poner en alquiler su piso y realmente el gobierno vasco solamente se lo aceptaría en unos casos muy concretos que tienes que cumplir. No lo cumples, lo tienes que poner tú por tu cuenta. Y nos podemos encontrar en este punto, es decir, tú alquilas y de repente tienes los 4 primeros meses que te paga estupendamente, te empieza a fallar y claro, todos somos medianamente comprensibles y puedes tirar 2, 3 meses, 4 escuchando una disculpa, el mes que viene, el siguiente, para cuando te quieres meter en el juzgado, pues ya han pasado 4 meses que te debe o 5, en el juzgado también te va a deber otros 4 o 5 meses porque el procedimiento lleva su curso, para cuando lo has echado han pasado 10 y resulta que te encuentras con 10 que no has cobrado y un piso que tienes destrozado. Lo que está comentando Ana, claro, es una realidad. Es una realidad como una catedral. Es una realidad. Yo tengo 2 casos cercanos. Bueno, uno que se acogió a lo que es el programa que tenía el gobierno vasco en el que ellos te gestionan el piso y bueno, pues efectivamente, pues una familia que medio destrozó la casa y además con problemas de pago, ¿no? Bueno, aún y así, y aunque el gobierno vasco lo gestionaba, aún y así no ha sido en absoluto fácil para la familia que tenía ese piso en alquiler. Pero claro, en el caso contrario, conocemos todos un montón de familias que alquilan pues por tener un dinero, porque te invitan a que lo hagas, impagados, gente que desaparece y luego ponte a buscarla y te dejan una deuda del carajo, te destrozan la casa. Vale, y si encima te dicen, pues no me compensa. A mí la verdad es que no me compensa. Y encima me llevo un 50% de penalización de extras si no alquilo. Bueno, conocemos casos, más opiniones, desde luego en ETV hoy. Maite de Bilbao, arratsaldeon, Maite. No, soy de Donosti. Ah, de Donosti, perdona. Hola, perdona, Sorionak, Maite. Día de San Sebastián. Cuéntanos, Muchas Maite. gracias. Vamos a ver, aquí la picaresca de los millonarios. Yo soy una jubilada y observo muchísimo todas las casas vacías. En la calle Prin hay una casa entera vacía. O sea, muchos pisos vacíos, que permanecen vacíos. Hay una casa que vive un vecino o 2. En el boulevard hay alguno que he observado que también están totalmente todo el día y de noche, porque yo suelo ir al cine, salgo a las 10 de la noche, y observo. ¿A ti qué te parece que permanezcan pisos tantos? Vergüenza, los millonarios, ¿cómo sabe la picaresca? Yo estoy dispuesta a tocar los timbres a las 2:30, a las 3:30, a las 4 de la tarde, a ver si ahí vive alguien. Y siempre hay una vecina que está dispuesta a decir quién piso está vacío todo el año.
Maite, veo que a pie de campo has llevado una investigación. O sea, ¿te fijas? ¿A ti entonces te parece bien que se penalicen esos pisos vacíos? Así de claro, Maite. Naturalmente, es un impuesto de lujo. Hoy en día, como estamos en una crisis, ser millonaria y tener varios pisos cerrados porque están esperando a que luego se valoricen y ganen muchísimos millones. Ya, Maite, pero tú sabes que los propietarios son millonarios, porque puede haber ahora gente que nos está... Justamente me figuro que sí, porque Donosti es una ciudad de millonarios. Vale. Maite, voy a trasladar esto a mesa. Es que ricasco. Ay, agur. Gora Donostia. Lo digo más que nada porque he empezado diciendo Maite Bilbao, que claro, a uno de Donosti, precisamente en el día de San Sebastián. Maite es de la posición de que sí, que hay que grabar, hay que penalizar para que esos pisos, que dice que son muchos, A mí me parece se vuelvan... estupendo que esté a favor de penalizar. Eso, o sea, que cada uno puede estar a favor de una opinión. Pero no, si su opinión la respeto absolutamente como puedo respetar cualquier otra. Ahora, es que a veces me parece que hay gente que le fastidia que otro tenga dos casas. O sea, cada uno también puede utilizar su dinero como quiere utilizarlo. Y habrá gente que a lo mejor lo tiene en el banco, entonces y otro tiene 3 coches y... No sé, que también eso de que esté a ver a quién le pillo y para pillar a la gente tampoco me parece una actitud solidaria. Sí, pero estamos hablando de que hay en Donosti unas 5.000 viviendas vacías y de que hay miles de personas que no tienen casa y miles de personas que encima no pueden acceder a ellas, es decir, que las condiciones económicas tampoco les da para ello. Entonces, ante esto tienes varias opciones. Es decir, tú puedes coger y obviar el problema y decir que cada uno haga lo que quiera, o puedes intentar atajarlo. Y para intentar atajarlo puedes o cobrar a las viviendas vacías o puedes hacer algo que a mí me parecería mucho más correcto, que es expropiar las viviendas de los bancos y alquilarlas al alquiler social. ¿A ti eso no te parece mejor? A mí sí. A mí me parece que lo mejor que hay que hacer es expropiarlas. Hay un término medio que es que el que tenga más de una casa les grabas por tener un impuesto de lujo. Como si tienes, por ejemplo, más de un coche, tienes que pagar más por tener el segundo tarjeta de residentes de la OTA. Ana, lo que pasa es que llevando ese argumento al extremo, podríamos también poner impuestos a aquellas personas que tienen una casa de 100 metros cuadrados y solo vive una. Entonces podemos decir, oye, comparte tu casa con el resto de las personas. Pero llevamos todos estos temas al extremo. Y si lo que vamos a hacer al final es imponer, podemos llegar a esos extremos. Entonces el tema está, ¿dónde ponemos los límites? A ver, yo quiero una economía planificada. Dentro de una economía planificada lo que no puede ser es que haya miles de viviendas vacías y miles de personas sin vivienda. Y además, lo que tú has dicho se hace. Es decir, si tú tienes un edificio de 100 metros cuadrados, pagas más IBI que si uno de 50. Y si vive una persona, paga más que si viven 4, porque entre 4 se divide el gasto. Sí, porque puede haber personas que metan dinero. Entonces pagas lo mismo por 1 que por 4, por lo tanto está pagando más la persona que vive sola en una vivienda de 2.000 metros cuadrados. Ana, a ver, lo que no podemos hacer es decir que después de haber creado una situación durante varios años, el resultado de aquello que se ha creado no nos gusta. Es decir, si durante todo este recorrido hubiésemos puesto una serie de limitaciones más acordes con las circunstancias a la construcción de las viviendas, a la desgravación de los pisos, cuidado, a un montón de cosas. No estoy hablando de muchos años que han cambiado y todos los que tú quieras han pasado por ahí, de derechas, de izquierdas y de centro, de todo. Si hubiésemos sido más planificadores no estaríamos en la situación en la que estamos. Es decir, en vez de decir a partir de ahora vamos a poner limitaciones, digamos qué se puede hacer a partir de ahora para que eso mejore. Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me has quitado la idea que iba a decir porque es cierto, mientras las cosas van muy bien, ni el partido que gobernaba antes, el Partido Socialista, un gran partido, ni el que gobierna ahora, menos gran partido, han dicho ni mu. Han dicho ni mu porque no había ningún problema. Pasa lo mismo con la independencia. No han dicho ni mu. O sea, y ahora sí, ahora hay que quitar la propiedad privada. Ahora todo tiene que ser con carácter retroactivo. Ahora ha habido viviendas desocupadas toda la vida. O sea, en todas las ciudades. ¿Y ha habido ocupación de qué? ¿De ocupas? ¿Te refieres? Ha habido ocupación de viviendas. De ocupas, pero sí. Que tú no puedes ir contra la propiedad. O bueno, sí, lo que quieres es cambiar el sistema absolutamente, claro, pero bueno, eso es esto. Claro. Pero no. Y luego lo de los alquileres sí que te quería preguntar. Defender eso. Porque lo de los alquileres, ¿tú crees que en San Sebastián realmente tú vas a buscar un piso en alquiler? Vamos a ver, en el centro, no me voy a ir a los barrios, ¿han bajado de precio? Yo creo que no. A ver, los alquileres, yo desconozco la ciudad de San Sebastián, pero sí que conozco un poco Bilbao y alrededores, ¿no? Y realmente sí han bajado los precios, es cierto, hay más competencia. Eso quiere decirse que el que oferta pues siempre tiene opciones, con lo cual al final si la oferta del que quiere alquilar es mayor que